Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase del curso de procesamiento digital de señales. En este caso tendremos una nueva presentación en PowerPoint donde trataremos específicamente el caso de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Anteriormente habíamos visto las señales o sucesiones discretas en el tiempo y también vimos algunas propiedades o la definición de un sistema discreto en el tiempo, además de sus propiedades, linealidad, causalidad, estabilidad, etc. Ahora nos interesaremos únicamente a los sistemas que cumplen simultáneamente dos propiedades, la linealidad y la invarianza en el tiempo. Estos se llaman los sistemas lineales invariantes en el tiempo, que en breve mencionaremos como sistemas LIT a lo largo del curso. ¿Por qué estos sistemas? Porque son los sistemas que corresponden precisamente a nuestros filtros digitales. Sistemas que cumplen el principio de linealidad y sistemas que sus propiedades no cambian con el tiempo, es lo que hemos mencionado anteriormente en la clase 3. Entonces veremos específicamente cuáles son las características de este sistema y también veremos al final de esta clase lo correspondiente a la estabilidad y a la causalidad relacionada específicamente con los sistemas lineales invariantes en el tiempo, porque evidentemente nos interesa que nuestros filtros se puedan realizar y que cuando nosotros metamos una entrada a estos filtros digitales, pues la salida no se dispare o no sea lo adecuado. Entonces nos interesa también la idea de estabilidad y causalidad, pero únicamente aplicado a estos sistemas LIT. Entonces, aquí menciono que los sistemas discretos que poseen simultáneamente estas dos propiedades, linealidad e invarianza en el tiempo, son de crucial importancia en este curso. Vamos a empezar con esto. Entonces tenemos la representación clásica que hemos utilizado para un sistema discreto en el tiempo, donde tenemos una entrada, una sucesión, una señal discreta en el tiempo, y la salida será otra sucesión o otra señal discreta en el tiempo. Entonces el sistema opera sobre la señal de entrada y nos da la salida respectiva. Entonces, ahora bien, aquí la parte importante para poder manipular estos sistemas lineales, que serán lineales y invariantes en el tiempo, pues veamos que se cumplan ambas propiedades. Primero que nada, vamos a utilizar, vamos a concentrarnos en la señal de entrada. Entonces, recordemos que la señal de entrada son estos impulsos, digamos, o estas muestras de las señales espaciadas, los tiempos de muestreos, aunque obviamos como siempre el tiempo de muestreo, entonces ponemos números enteros desde 0, 1, 2, etcétera, o desde menos infinito en realidad hasta infinito, pero en tiempos que corresponden a números enteros. Y entonces los valores que tenemos aquí, que representamos, pues es x de 0, x de 1, x de 2, x de 3, x de menos 1, x de etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, esta señal discreta en el tiempo podemos representarlos utilizando una función básica como es un impulso unitario, la delta de Kronecker. Entonces, si ustedes multiplican esta señal x de cada uno de estos valores y se dan cuenta el valor, concentrémonos en el valor x de 0, pues eso correspondería simplemente a una delta de Kronecker, una delta de n, una función básica, una sucesión básica multiplicada por una amplitud, que en este caso pues sería el valor de la señal x de 0. Si ustedes se ponen aquí, pues serían como tener un impulso, pero desplazado en el tiempo n menos 1, es decir, la señal está desplazada. Entonces, o si lo colocamos aquí, pues x de menos 2. Entonces, si ponderamos estos impulsos por la señal x de 1, la señal x de n, pues aquí sería lo que valga la señal x de n en el tiempo 1, lo que valga la señal x de n en el tiempo 2, o en general, por ejemplo, aquí está más representado específicamente, tenemos un impulso que está recorrido a la izquierda, que sería delta de n más 1, y ponderado por el valor que corresponde al tiempo n menos 1. Entonces, n igual a menos 1. Entonces, tendríamos x de n menos 1 por delta de n más 1. Entonces, ese sería el impulso, una delta de Kronecker simplemente ponderada por esa señal. Entonces, en general, si se dan cuenta, la señal x de n puede ser representada por impulsos unitarios desplazados
en ese tiempo discreto. Entonces podemos escribir la señal x de n, cualquier señal x de n, cualquier sucesión, cualquier señal discreta en el tiempo, como una suma ponderada de impulsos, de un tren de impulsos, de menos infinito a infinito, de deltas de Kronecker, de impulsos unitarios discretos en el tiempo, que están siendo ponderados por los valores de las muestras en esos tiempos. Entonces, para escribir eso, pues si observan bien, pues simplemente con esta expresión cumple con la idea de x de n. X sería de k de menos infinito a infinito, evaluamos x de k, y por delta de n menos k, que es lo que está indicado aquí, precisamente sería k, en este caso menos 1, y delta de n menos 1, entonces sería delta de n más 1. Entonces, se dan cuenta, la suma tiene que hacerse sobre k, y aquí tendría que ser n menos k, que son los desplazamientos de estos impulsos, y esta es la señal, las muestras de la señal x de n. Entonces, esto es válido para cualquier señal discreta en el tiempo. Entonces, nosotros podemos colocar ahora, en vez de esta señal x de n, podemos representarla como esta suma de impulsos discretos en el tiempo que están siendo ponderados por las muestras de la señal x de n. Entonces, eso es lo que haremos. Entonces, pondremos aquí la señal x de n en esa representación y vemos qué pasa en la salida en este caso. Entonces, con base en esto, pues aquí coloqué la señal x de n representada con sus impulsos unitarios y ponderadas por el valor de las muestras en esos instantes de tiempo. Y el sistema opera sobre esta señal. Ahora ya es más explícita la señal. Entonces podemos poner que y de n es el operador t sobre la señal de entrada y explícitamente sobre esta señal con esta nueva representación, que es la suma, otra vez repito, de menos infinito a infinito de x de k delta de n menos k. X de k son los valores que toma la señal x de n, son constantes, o sea, pueden ser complejos, reales, lo que sea, pero son constantes estrictamente. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que considerar que no son constantes. Entonces, aquí, si se dan cuenta, nosotros estamos operando sobre la señal x de n, que en realidad ahora ya no es la señal x de n estrictamente, sino representada por estos impulsos unitarios. Entonces vamos a operar realmente desde el punto de vista del sistema sobre los impulsos. Entonces, por eso, si el operador es sobre todas las sumas, desde este punto de vista, pues sobre las constantes no está operando sobre la señal delta de n desplazada. Entonces podemos escribir de nuevo esta suma como de menos infinito a infinito, x de k, y operando directamente el sistema sobre cada uno de los impulsos desplazados a lo largo del tiempo discreto. Entonces tenemos esto, y entonces tenemos esto, si se dan cuenta, sería la propiedad de linealidad. Si regresamos, es como considerar que la entrada al sistema es un impulso y está ponderado por esto, y esta sería la segunda entrada ponderada por el valor de x1. Entonces, si tenemos dos entradas por linealidad, pues sería ahora una nueva entrada que sería la suma por estas alfas, que serían precisamente la señal ponderada, si lo quieren ver así. Entonces, pues si el sistema es lineal, pues será la suma de la operación que haga el sistema sobre cada una de ellas individualmente. Claro, aquí tengo más que dos entradas, aquí tengo una entrada, dos entradas, tres entradas, 4, 5, 6, 7, 8 representadas, pero en realidad es un número infinito. Entonces la combinación lineal se hace sobre un número infinito de entradas. Entonces eso es válido porque la propiedad de linealidad se extrapola en ese sentido, no a dos entradas o a tres o a cuatro, sino a un número infinito. Cada una de esas entradas es un impulso discreto, si se dan cuenta, desplazado. Entonces, por eso aquí menciono, aplicando la propiedad de linealidad, lo que estamos haciendo sobre cada impulso. Entonces, la salida pues ya queda descrita. Aquí quiero repetir la misma expresión para continuar sobre esto. Entonces, también consideramos que el sistema es invariante en el tiempo, es decir, si yo desplazo la señal en el tiempo, pues será lo mismo sin la señal sin desplazar. Entonces, es decir, que originalmente el sistema no cambia sus propiedades a lo largo del tiempo. Entonces, si yo desplazo esta señal, por ejemplo, un tiempo, aquí está n de k, ya es el impulso, y lo desplazo un tiempo n determinado, si se dan cuenta, o el mismo tiempo n, entonces estoy desplazando todo el sistema, todo el sistema, entonces lo estoy desplazando el tiempo n.
¿Por qué hice esto? Simplemente para simplificar la notación, pero podía haber sido cualquier tiempo. En realidad, esa es la propiedad de invariancia en el tiempo. Entonces, simplemente al sumar n, pues aquí se dan cuenta, se nos da n menos n, nos da 0 y nos quedaría delta de menos k. Y aquí nos quedaría x de n menos k. Entonces, el operador sobre delta de n de menos k, entonces, pues no pasa nada. Entonces, si cambiamos las k's, los valores de k que van de menos infinito a infinito y cambiamos ahora la k por menos k, entonces aquí si se dan cuenta pues cambiamos la suma, pero como van de menos infinito a infinito, pues los límites de esta suma pues siguen siendo de menos infinito a infinito, entonces no cambia nada aquí y es lo mismo entonces hacer la suma sobre delta de k, operando sobre únicamente un impulso, si se dan cuenta, y aquí pues nada más cambiamos los signos de estas n y la k, entonces sería n y menos k. Entonces, con ese sentido, si se dan cuenta, pues tenemos una operación al aplicar la linealidad que está aquí indicada y la invariancia en el tiempo que está indicada aquí, pues sinceramente si observamos perfectamente lo que está indicado aquí en este pedacito que está aquí en este corchete, entonces es la operación del sistema sobre un impulso. Entonces es como entonces tenemos un impulso, un delta n, y lo que nos da el sistema es t de delta n, y a eso se le llama la respuesta al impulso, si se dan cuenta. Entonces estamos operando el sistema como si metiera nada más un solo impulso, una delta de Kronecker, y el resultado que nos da ese sistema, cual sea la operación que haga sobre ese impulso, entonces a eso lo vamos a representar como h de n y se le conoce como la respuesta al impulso, cosa que ustedes ya saben de los sistemas continuos. Entonces es lo mismo, tienen un impulso, nada más que ahí es diferente, ese impulso es una delta de Dirac, y la respuesta al impulso en los sistemas continuos pues es h de t, y evidentemente ahí no hay una suma, sino hay integrales, entonces por la continuidad infinitesimal del tiempo. Entonces aquí es diferente, estamos hablando del tiempo discreto, entonces tenemos un impulso, una delta de Kronecker, y la respuesta a ese delta de Kronecker, a ese impulso unitario, pues se llama la respuesta al impulso. Entonces, si se dan cuenta, podemos sustituir entonces en esta expresión de y de n como la suma de k de menos infinito a infinito de x de n menos k. Aquí podríamos escribir directamente que esto está multiplicado por algo que llamamos la respuesta al impulso, que representamos como h de n. Entonces, finalmente tenemos que la entrada a un sistema lineal, aquí ya puse claramente un sistema lineal e invariante en el tiempo, perdón, aquí debería ser IT, un sistema lineal e invariante en el tiempo, pues simplemente nos da esta suma que va de k de menos infinito a infinito de x de n menos k por h de n, que es la respuesta al impulso del sistema. Entonces, tenemos y de n igual, también podemos escribirlo como x de k, h de n menos k, que es exactamente lo mismo, es el mismo resultado. Entonces, eso se llama una convolución, nada más que esta es la convolución discreta, esta es la suma de convolución, se llama, o suma de convolución, o la convolución discreta, que es lo que sustituye en la parte continua que ustedes vieron a la integral de convolución. Esto es lo que nos interesa porque es lo que nos representa la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo completamente. Entonces, estaremos acostumbrados a hacerlo de esta forma o de esta forma de resolver el sistema, ya sea utilizando esta expresión, porque la convolución es conmutativa. Es decir, es lo mismo hacer la convolución de x de n por la respuesta al impulso, hacer la respuesta al impulso convolución de xn, que son las expresiones de arriba respectivamente. Entonces, es lo que tienen que aprenderse, que es la suma de convolución discreta que nos interesa, es la suma, y de n es la suma de k de menos infinito a infinito, la entrada x de k por h de n menos k, si se dan cuenta. Entonces, esta expresión que está aquí señalada es simplemente lo que caracteriza a cualquier sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces, nosotros tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo caracterizados completamente por su respuesta al impulso. Es decir, tenemos al sistema y ustedes meten un impulso al sistema, una delta de Kronecker, y ven la respuesta de ese sistema, y con esa respuesta al impulso a lo largo del tiempo discreto, entonces ustedes, independientemente de cuál sea la entrada que ustedes metan al sistema, lo que necesitan hacer para obtener la salida es simplemente hacer la convolución discreta entre esa respuesta al impulso y la señal de entrada, dada por esta expresión, dada por esta ecuación.
la suma de convolución. Entonces, eso es lo que haremos en realidad en nuestros filtros. Nuestro filtro lo que tenemos que diseñar es no las entradas ni las salidas, evidentemente lo que tenemos que diseñar es la respuesta al impulso del sistema, porque eso lo caracteriza completamente. Entonces, en cualquier sistema discreto, lineal, invariante en el tiempo, ustedes tienen que focalizarse en el diseño de la respuesta al impulso, porque lo demás es un simple cálculo, que es esta suma que ahorita aprenderán a hacer, que incluso van a programar. Entonces, hay que concentrarse bien en cómo funciona esta convolución discreta, porque es fundamental en la implementación de nuestros filtros digitales. Entonces, veamos cómo se implementa esa convolución discreta. Entonces, recuerden, la expresión que tienen que aprenderse, pues es esta famosa suma de convolución, que aquí está repetida, y de n suma de k de menos infinito, que de k, h de n menos k. Y lo que hay que hacer es simplemente, ustedes ya supongamos resolvieron el sistema, ya diseñaron el sistema, diseñaron su filtro, y pues ya conocen la respuesta al impulso, porque perfectamente la saben. Y lo demás simplemente dicen, pues tengo tal entrada, ¿cuál es la salida? Entonces, es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo se resuelve matemáticamente? Que también estos pasos que pongo son básicos para también la programación en realidad. Entonces, por favor, si ustedes ya tienen diseñado su filtro, por ejemplo, o su sistema en general, entonces lo que tienen que hacer es implementar este algoritmo en un programa y ya pueden resolver cualquier sistema, cualquier señal pueden obtener su salida, Entonces ya saben filtrar la señal, obtendrán la señal filtrada. Entonces ya veremos más adelante, de todos modos, cómo se filtra en este caso, pero empecemos con este ejemplo. Vamos a empezar con ejemplos para ver cómo funciona precisamente esta convolución discreta en el tiempo. Entonces, es más simple que la convolución en el tiempo continuo, sí, porque digamos que se puede programar. Esa es la gran ventaja de esta convolución, como verán adelante. Entonces, consideremos dos señales. Consideremos un escalón unitario, aquí está dibujado, la x de n, que sería la entrada al sistema, es un escalón unitario. Y la respuesta al impulso, supongamos que ya diseñaron su sistema, su filtro, y la respuesta al impulso de ese filtro pues resulta así. Normalmente, si no mal recuerdo, cuando ustedes vieron su diseño de filtros analógico, porque seguramente lo vieron, y por cierto, lo van a tener que utilizar después más adelante para el diseño de filtros digitales, eso que aprendieron de los diseños de filtros analógico, como los Butterworth, los elípticos, los Chebyshev, etcétera, son parte de este diseño también. Estoy casi seguro que nunca vieron la respuesta al impulso. Siempre diseñaban de otra forma, que ya recordaremos en su momento, ¿no? Sin embargo, aquí sí conocemos la respuesta al impulso, en realidad diseñamos la respuesta al impulso muchas veces, entonces es muy común ver la respuesta al impulso. Las respuestas al impulso en general son de este estilo, pueden ser oscilatorias, son más que decaen en los sistemas prácticos, ya se darán cuenta de sus filtros paso bajas, filtros paso altas o lo que diseñen, ¿no? Entonces, la respuesta al impulso empieza uno a conocerla, cómo se comporta. Entonces, esta estructura que aquí puse, esta matemática, esta exponencial que decae, no es tan ilógica como respuesta al impulso. Ese es un filtro digital incluso. Entonces, pero bueno, no nos detengamos en este momento. Consideremos que es una exponencial que decae. La puse como 0.5 a la n u de n. Ya he explicado esa exponencial. Empieza en 0 y va hasta infinito. Entonces, y vamos a hacer la salida de ese sistema. Entonces está dada por esta suma de convolución, que corresponde simplemente a la convolución de la entrada, nuestro escalón unitario, por esta respuesta al impulso. ¿Y cómo lo hacemos? Yo les recomiendo los siguientes pasos, una recomendación, a lo mejor en otro libro encuentran otra recomendación, pero ¿qué siguen estos pasos? Pues simplemente siguen lo que dice la suma de convolución, no siguen nada más. Entonces, veamos estos pasos y después y los explicamos y el resultado final lo mostramos, ¿no? Entonces, el primer paso que les propongo para poder resolver esta suma de convolución es simplemente alinear las señales. Si regresamos a la suma de convolución, tenemos las señales x de k por h de n menos k,
K es el tiempo discreto, de todos modos, también recuerden, K y N son tiempos discretos, pero no son exactamente los mismos tiempos. Entonces, veamos, al final ustedes lo que tendrán es una señal que dependa de N. Entonces, digamos que K es un tiempo intermedio en la suma de convolución. Entonces, pero como necesitamos representar, si se dan cuenta, las operaciones las tenemos que hacer sobre x de k. Lo que vamos a hacer primero es poner x de k y vamos a poner n igual a 0 para tener x de k por h de menos k. Y eso sería lo que yo considero como alinear las señales. Está indicado aquí como alinear las señales x de k y h de n menos k. Entonces dibujan tal cual x de k, que en este caso sería su escalón unitario, que sería u de k. Entonces el tiempo intermedio que menciono es k. Entonces simplemente volvemos a dibujar, nada más que ahora representamos aquí k y aquí x de k, pues se dibujan tal cual la señal. Y lo que sí cambia la otra es la señal h de menos k. H de menos k, si se dan cuenta, pues corresponde a la señal la exponencial que decae, que empezaba en 0 hasta infinito, pues ahora es una señal reflejada alrededor del eje vertical. Es como si doblaran una hoja y dibujaran de nuevo en la parte negativa la señal, nada más. Entonces digamos que ahora va desde, en vez de ir de 0 hasta infinito, pues va a ir desde 0, desde menos infinito hasta 0 y decayendo en ese momento, ¿no? Desde en esos tiempos, o si quieren ver, va creciendo del tiempo negativo y llega a 1 en 0, ¿no? Esa exponencial, entonces está reflejada alrededor de k igual a 0 y eso corresponde a h de menos k, que si observan bien aquí el tiempo es k, pero eso si ponen es n menos k significa que pusieron n igual a 0, que aquí dibujo con una flechita, digamos que el n que nos interesa, que es el tiempo realmente que estamos evaluando, es como si estuviéramos en el tiempo n igual a 0, es por eso digo alinear las señales, y alinear las señales significa alrededor de tiempo n0. Entonces si observan bien, están alineadas perfectamente en el tiempo alrededor del tiempo n0. Entonces es lo primero que tienen que hacer, dibujar x de k y dibujar h de menos k, y es lo primero que hacemos, ¿no? Entonces primer paso. Segundo paso, considerar la variable de tiempo discreta n para obtener h de n menos k. Entonces lo que estamos haciendo en realidad es variar, si ven otra vez la suma de la convolución, lo que estamos haciendo es variar el tiempo n que nos interesa, que estamos evaluando, de menos infinito a infinito. Entonces lo que hacemos es, ya una vez que están alineadas, pues lo que vamos a hacer es desplazar para cada n, esa señal reflejada h de menos k, que aquí está indicado h de menos k, recuerden, es para el tiempo n igual a 0, que sería h de 0 menos k. Por ejemplo, aquí dibujé la señal desplazada en 3 a la derecha, que sería h de 3 menos k. Recuerden que el n que estaba en 0, entonces aquí desplacé esta señal 1, 2, 3, entonces estoy en n, el n que estoy considerando en esta señal azul clara, pues sería simplemente n igual a 3, entonces esta sería h de n menos k, h de 3 menos k, y esta que está en verde sería simplemente h de menos 3 menos k, si se dan cuenta está desplazada a la izquierda menos k. Entonces la idea es hacer para cada una de estas n, desplazarla desde menos infinito hasta infinito, ir haciendo la suma de cada desplazamiento. Entonces tenemos desplazar de menos infinito, multiplicamos las dos señales, y una vez que multiplicamos las dos señales, hacemos la suma que dan los productos de punto a punto, de esos en el tiempo alineado perfectamente. Entonces, se imaginan, tendrían que hacer desde menos infinito a infinito, pero bueno, no necesitamos hacer uno por uno, sino observar realmente las interacciones que yo les llamo, entre esta señal sin desplazar y la señal reflejada que estamos desplazando todo el tiempo n. Entonces, es lo que vamos a hacer, y ese sería el paso 3, es observar las interacciones que hay entre x de k y la señal que estamos desplazando de menos infinito a infinito, la señal que originalmente alineamos y que la desplazamos de menos infinito hasta infinito. Y para cada una de ellas obtenemos la suma discreta, o sea, la suma de convolución, obtenemos la suma discreta correspondiente. En estas dos señales que estamos considerando, que está la respuesta al impulso y la entrada al sistema, entonces si observamos bien, imagínense, si voy a regresar en la anterior, si desplazan esta señal
aquí, ustedes, si aquí en 0, si se dan cuenta, si hacen la multiplicación, existe un número diferente de 0, pero si esta la mueven un valor hacia la izquierda, es decir, si hacen h de menos 1 menos k y multiplican las dos, si se dan cuenta, el escalón siempre vale 0 en tiempos negativos. Entonces, si la desplazan hacia la izquierda, quiere decir que todo esto será estrictamente 0. O sea, todos los valores de ese producto será 0. Si la desplazan menos 2, es decir, h de menos 2 de menos k, también todos los productos serán 0, porque este canto ahorita estaría aquí. O como está ahorita aquí indicado, h de menos 3, todos los productos que hay de aquí, de menos infinito hasta acá, pues son 0 estrictamente. Entonces, si imagínense desplazando esta de menos infinito, viene por acá, todos 0, 0, 0, 0 los productos, punto a punto, es decir, te da 0, 0, 0 cada uno de los 0 por este, 0 por este, 0 por esto, punto a punto, a eso me refiero. Entonces, si ustedes se colocan este valor aquí, justo en este valor todavía es 0, entonces, y justo en este valor, cuando n es igual a 0, pues ya no es 0. Entonces, el caso que estamos considerando como 1 son todos los desplazamientos de n de menos infinito hasta que n, hasta este valor, cuando se coloca este canto aquí, este valor se coloca justo al lado, que sería en menos 1, que es el que está dibujado aquí, que es el caso que tenemos precisamente, es cuando está aquí la señal en verde, que llega en n igual a menos 1. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1, si se dan cuenta, cuando la n es aquí vale menos 1, todos los productos de eso es estrictamente 0, es decir, y de n, aquí está indicada perfectamente la suma de esto, es decir, el escalón pues vale solamente desde 0 hasta infinito, por eso coloco 0 a infinito, esto vale 1, nada más nos queda h de k, pero en estos valores que estamos desplazando, reflejando la señal, porque aquí pareciera como que estamos viendo la parte positiva, pero en realidad, como está reflejada, estamos viendo la parte negativa. Esto es la parte negativa. Entonces, toda la suma de todo esto siempre es 0, 0, 0, 0, 0, pues el resultado es 0. Entonces, la salida del sistema es igual, y de n, y es igual a 0, para cualquier n que vaya desde menos infinito hasta menor o igual que menos 1. Entonces, el valor, esa es la salida del sistema. Ahora bien, pero el sistema evidentemente pues no va a dar puro 0 todo el tiempo. Veamos el siguiente caso. El caso número 2 precisamente es cuando ya estamos hablando de n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2 y estamos desplazando así hasta infinito. Entonces, si se dan cuenta, como el escalón también va a infinito, pues las interacciones siempre van creciendo en un momento. Pero también recuerden que estos valores son muy pequeñitos, entonces llegará un momento en que seguramente es un límite, el máximo, y después la suma de todo eso vaya disminuyendo, porque cuando vamos desplazando, pues tenemos, entonces, se mantiene un valor finito en realidad, un valor límite, se van sumando, pero ya no suman todo esto. Imagínense que están desplazándolo para acá, entonces se mantiene un cierto valor y estos ya contribuyen menos, entonces debe haber un límite para ese valor de salida, ¿no? A ver si me explico. Lo que sí es seguro es que, por ejemplo, en este caso que estoy dibujando, sería aquí tengo h de n menos k, sería para n igual a 2, entonces sería h de 2 menos k. Entonces la interacción es que hay, ¿cuáles son las interacciones? Pues si se dan cuenta, la n que estamos manejando es justo el canto que está aquí. Entonces la suma de dónde va a ir todas las interacciones son los productos que están solamente desde 0 hasta este valor, en este caso 2, que es n igual a 2. Si lo paso a 3, si le desplazo a 3, pues van a ir desde 0, 1, 2 y hasta el canto que estará colocado en 3. Y así sucesivamente. Evidentemente van en forma de la exponencial que es h de n. Entonces, digamos que siempre que desplazo la n, pues serán hasta esa suma. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí está indicado, pues finalmente, pues la suma de convolución es de menos infinito a infinito de x de k, que en este caso es un escalón, u de k, h de n menos k. Entonces, si pongo aquí, la suma del escalón siempre es desde 0 hasta infinito por h de n menos k. Entonces, en el caso específico que estoy considerando, esta suma va a ir desde k igual a 0, hasta donde esté desplazando esta señal. Si la desplazo en 3, pues se dan cuenta, la paso por acá, la suma va a ir desde 0 hasta 3, o si la paso a 4, va a ir desde 0 hasta 4, o este canto si lo paso hasta acá, será hasta 5, entonces será desde 0 hasta 5. Entonces, si se dan cuenta, la suma va desde k igual a 0 hasta n.
hasta la que esté manejando en este momento, es decir, hasta donde esté el canto que originalmente estaba en 0, entonces va a ir desde 0 hasta n, para cada n. ¿Y cómo se va incrementando? Todos estos valen 1, entonces estos valen 1, entonces simplemente me queda la exponencial que va creciendo en función de k, entonces sería simplemente 0.5k, se va incrementando 0.5k, y eso va a ser válida para desde 0 hasta infinito, si se dan cuenta. Entonces, lo que hay que resolver, la salida de este sistema es esta suma que está indicada aquí. Entonces, si tenemos la suma desde k igual a 0 hasta n de 0.5 de k, aquí, utilizando esta expresión que está enmarcada en rojo aquí, esto es una serie geométrica, entonces lo que hacemos es simplemente cuando se cumple esta condición, si la magnitud de lo que está aquí indicado a es menor que 1 a la k, entonces cuando la suma va desde m hasta n, la serie converge a este valor. Entonces, pero tiene que cumplirse que el valor absoluto de lo que esté aquí, en este caso es 0.5, cumple esta condición, converge a esto, entonces podemos escribir el valor de donde converge esa serie. Entonces, en este caso, pues si se dan cuenta sería a valdría 0.5, pues aquí está, a la m, que sería este valor, 0.5 a la 0, menos a, que en este caso 0.5, y sería n más 1, en este caso vale n minúscula, entonces aquí sería n más 1, y 1 menos a, 1 menos 0.5, entonces resolviendo aquí nos queda 0.5 en el denominador, en el denominador tenemos 0.5 a la 0, pues nos da 1, menos 0.5 a la n más 1, si se dan cuenta. Entonces, si ustedes resuelven esto, si simplifican un poquitito, pues les va a dar, es muy fácil de hacer, porque es un medio aquí a la n más 1, aquí es un medio, ponen aquí y entonces les va a dar simplemente que la salida es 2 menos 1, menos un medio, perdón, a la n. Entonces, si resuelven esto, simplifican, les va a dar 2 menos un medio a la n. Y otra vez repito, eso es válido solamente para la n que va desde 0 hasta infinito. Entonces, si se dan cuenta, este caso pues no es tan complicado, o sea, no necesitamos evaluar n por n, uno por uno. Podemos evaluar globalmente como hicimos, pero observando la interacción y escribiéndola correctamente. Aquí todo radica en que ustedes escriban correctamente esta expresión, si no, no van a obtener correctamente este resultado. Entonces, todo se juega aquí, en que ustedes sepan entender la interacción y escribirla correctamente. Entonces, la señal de salida, pues ya habíamos dicho, el primer caso era 0 de menos infinito para n que va de menos infinito hasta menos 1. Y de ahí es 2 menos un medio a la n, desde 0 hasta infinito. Entonces, si ustedes van dibujando, aquí nada más dibujé la parte positiva, porque la parte negativa, pues, no vale la pena, es estrictamente 0, o sea, todo esto es 0 antes. Entonces, si se dan cuenta, este valor va subiendo, lo que les decía, se va incrementando y la señal se estabiliza en 2, siempre es 2 porque ya no aporta nada más los valores muy pequeñitos de la exponencial cuando está entrando en la parte positiva y se multiplica por el escalón. Entonces, esta señal de salida crece y se mantiene en 2. Se dan cuenta, esa es la salida del sistema que tiene cuando ustedes meten un escalón y imaginen que ese es su filtro, entonces la respuesta al escalón pues sería estrictamente esa en el caso de este sistema discreto en el tiempo. Bueno, y aquí podemos pasar todo el tiempo dibujando, entonces para eso pues decidí poner algunos ejemplos que son como ejercicios y desarrollar cada uno de ellos y ver qué está pasando, ¿no? Cada uno de ellos tiene su dificultad, pues veámoslo. Aquí no los puse directamente en la presentación PowerPoint porque era mucha información y por cuestiones de tiempo lo hice a mano y está en el archivo PDF que se llama ejerciciosconvolución.pdf, en el cual tienen acceso en el aula virtual. Entonces, si vamos a ese archivo y lo vemos, tenemos esto. Esas son las soluciones, vamos a ir viendo cada uno de ellos y estamos, vemos qué pasa, ¿no? Entonces, en el primer caso tenemos x de n es igual a u de n menos n mayúscula menos u de n como entrada, y la respuesta al impulso es prácticamente la misma que vimos, nada más la diferencia es que aquí pusimos en forma general
La A no le pusimos 0.5, le pusimos ADN por UDN, es decir, estamos mucho más generalizando, y la magnitud de A sí la estamos considerando que sea estrictamente menor que 1, porque si no, el problema es la convergencia de esas series, ¿no? Más adelante veremos, pero UDN menos N mayúscula menos UDN, si ustedes tienen un escalón menos que tiene así desplazado N y le quitan el escalón normal, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen un pulso rectangular en realidad. Entonces sí, no sé si lo ubiquen, porque tendrían primero tendrían que quitarle este escalón empezaría por acá. Por ejemplo, imagínense, por acá empieza el escalón y le quitan después el escalón normal, entonces tendrían precisamente y todo lo demás a partir de aquí, tendrían todo esto, UDN menos N. Perdón, aquí hubo un error de mi parte. Perdón, sí, está al revés, lo que dibujé. Si no, perdón, es al revés. UDN menos UDN menos N. O sea, esto va primero, menos UDN menos N. En realidad, lo puse al revés, porque si aquí ustedes hacen esto, pues si se dan cuenta, tendríamos esto desplazado, y después le quitan el escalón, entonces sí, les daría 0. Entonces no coincidiría, les daría negativo, en realidad les daría esto pero negativo. Entonces por favor corrijan esa parte, en realidad es primero de este lado UDN menos UDN menos N. Quise representar en realidad un pulso rectangular, es lo que quise representar, nada más que está al revés, es UDN minúscula menos UDN menos N. Entonces lo que quise en realidad es escalón, nada más es cambiar aquí, y también en la presentación por favor hagan el cambio, ¿no? Entonces es UDN menos UDN menos N. Entonces lo que quise en realidad representar era un escalón, es un pulso rectangular que tiene n muestras que empiezan en 0 y va hasta n menos 1, entonces y en n ya se hace 0, si se dan cuenta hay n muestras porque empieza en 0, entonces tenemos, y valen 1 todas las muestras, es decir, 1 en 0, 1 en 1 y así hasta 1 hasta n menos 1, y en n valen 0, entonces tiene n muestras. En realidad si ustedes le ponen cualquier valor de n, 10 muestras por ejemplo, va a ir desde 0 hasta 9, entonces tienen 10 muestras, entonces es un pulso rectangular de ancho 10 en este caso es un pulso rectangular de ancho n menos 1, de ancho n, perdón, mayúscula. Y la otra pues es la misma exponencial que ya habíamos visto, entonces ahí no hay nada que decir. Entonces la idea es que, bueno, ahora la entrada, originalmente lo que quise hacer con este ejercicio, perdón que me equivoqué ahí, es que simplemente en vez de tener una entrada que era la anterior, que era un escalón, ahora quería tener una entrada que fuera un pulso rectangular. ¿Qué diferencia hay entonces en ese sentido en el resultado del mismo sistema que teníamos anteriormente, si ahora pongo un pulso rectangular y no pongo un escalón completo? Entonces la operación que hacemos era lo mismo. Aquí indico perfectamente que era lo que yo quería, era un pulso rectangular de ancho n, de n puntos, y seguimos los pasos recomendados. El primer punto es alinear las dos señales. Entonces alineando las dos señales, pues las alineamos alrededor de 0, repetimos la señal x de k, que es nuestro pulso rectangular de n puntos, desde 0 hasta n menos 1, de ahí todo es 0. Y ahora dibujamos la respuesta al impulso. Si se dan cuenta, h de menos k lo reflejamos como hicimos en el caso anterior. Recuerden que esto corresponde a n igual a 0, por eso puse 0 menos k. Y entonces lo que hacemos es desplazar evidentemente toda esta señal h de menos k todo el tiempo n, que va de menos infinito hasta infinito, como está indicado aquí. Y aquí, bueno, más o menos está dibujado algunos desplazamientos que ya habíamos visto, ¿no? H de 3 menos k y h de menos 3 menos k, que era lo mismo que estaba dibujado. Entonces eso no cambia, incluso ese dibujo es exactamente igual, lo que cambia es la x de k. Ahora bien,
hay que observar las posibles interacciones de x de k y h de n menos k y obtener la suma de convolución correspondiente. En el caso 1, pues es lo mismo que en el caso que vimos del anterior, en el ejemplo que está en la presentación de PowerPoint. Entonces tenemos que cuando hacemos h de n menos k de menos infinito hasta menos 1, todos los productos que hay, todos los productos para cada una de esas n's que van desde ese valor, pues son estrictamente cosables. El resultado es el mismo que el ejercicio anterior, y de n es igual a 0 para n que va de menos infinito hasta n igual a 1, a menos 1, perdón. Entonces los productos de ambas señales son siempre 0, y el resultado del sistema de su filtro, por ejemplo, pues sería y de n igual a 0. En el caso 2, tenemos ahora, en realidad tenemos aquí más casos. Tenemos el caso 2, ¿por qué? Observen bien, tenemos aquí el pulso rectangular que va desde 0 hasta n menos 1, aquí está, y entonces se está entrando este exponencial. Ahora ya, imagínense, aquí está por ejemplo en n igual a 2, entró, y si sigue este exponencial n igual a 3, n igual a 4, etcétera, este canto se está moviendo así, y en el momento, si se dan cuenta, ¿cuáles son las interacciones que hay de esta señal con esta señal? Pues como en el otro caso es desde 0 hasta el valor de n, si se dan cuenta son los productos de esto, acá, y así sucesivamente. Entonces, pero si se dan cuenta, imagínense que esta señal está alineada justo en n minúscula igual a n menos 1 mayúscula, n mayúscula menos 1, entonces estaría por aquí, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, las interacciones también van desde 0 hasta n, también. Entonces hay que considerar eso, pero si se dan cuenta, si ustedes siguen, ahora ponen en n más 1, 2, así sucesivamente, pues tendrían por acá la exponencial. ¿Y cuáles son las interacciones? A diferencia del caso del escalón, donde siempre eran las mismas interacciones que podían ser escritas desde 0 hasta n, aquí ya no, porque las interacciones solamente son válidas en el intervalo del pulso rectangular, es decir, en las n muestras del pulso rectangular que son diferentes de 0, que está indicado. Entonces, eso hay que considerarlo también. Entonces, tenemos que considerarlo en nuestra suma. Entonces, veamos la interacción. Entonces, ¿cómo queda escrito? Tenemos entonces la suma de convolución. Entonces, tenemos desde k igual a 0 hasta n, que era el caso que está dibujado aquí. Vale el producto de que es el pulso rectangular, vale 1, y ahí vale la exponencial compleja a de k. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos esa interacción. Tenemos la exponencial compleja con esas cosas, pero hasta n nada más. Pero esa n, si se dan cuenta, va a ser válida solamente desde 0 hasta n menos 1, porque cuando salgamos ya no va a ser, hay una parte que va a ser válida, pero la otra parte ya no va a ser válida, va a ser 0. Entonces, esto que está escrito aquí solamente es válida para n que va desde 0 hasta n menos 1. Si, no, espero que quede claro, pero bueno, sigamos con esta parte. Y entonces, simplemente resolviendo esta serie, pues es desde 0 hasta n a la k. La magnitud de A es menor que 1, entonces converge a lo que ya habíamos dicho, que es decir, a este valor, k igual a 0, a la 0, menos a este valor más 1, es decir, menos a la n más 1, entre 1 menos a. Entonces nos queda 1 menos a n más 1 entre 1 menos a, y esta es la salida del sistema en ese caso. Y el otro caso que les menciono, que ahora tenemos un caso diferente, que es el caso 3, es este que ya queda representado, que es cuando ya llegó, este canto está fuera de esta interacción, porque aquí todos recuerdan que después de n-1 todos los valores son ceros. Entonces, por ejemplo, como está ahí dibujado, pues esto que está aquí dibujado valían 0 y solamente nos quedaría la interacción de estas exponenciales, porque todos estos valen 1, serían los productos y la suma de eso. Entonces, estos dos ya no. Entonces, aquí si se dan cuenta, estamos hablando otra vez, este es el instante n. Entonces, la exponencial va hasta menos infinito, entonces digamos la interacción siempre va a ser desde 0, porque antes de 0, pues recuerden que es 0 dada por esto, entonces los productos serían 0 por este pulso rectangular, pero siempre serán desde 0 hasta n-1, pero van cambiando, porque si ustedes las van moviendo hacia la derecha,
se van haciendo más pequeñitos estos valores de la exponencial, cada vez se van haciendo más pequeñitos. Entonces, la interacción sí va desde 0 hasta n-1 ahora, nada más. ¿Y cuánto vale? Pues vale esto que está aquí, que es simplemente la exponencial, pero ahora si se dan cuenta no sería la exponencial de k, sino simplemente, sí depende de n esa cosa, entonces sería la exponencial de n menos k, la exponencial desplazada hacia la derecha, de n menos k. Esa es la diferencia entre esta expresión, que solamente sí depende de k, si se dan cuenta, aquí sí depende de k, y hasta, nada más, y porque lo estamos considerando hasta n, aquí sí es a la k, pero aquí no, porque aquí hasta la n sería considerar también este y este, y aquí no, aquí nada más estamos hasta n-1, pues sería esa señal desplazada a n menos k, y eso va desde n hasta infinito. Entonces, resolviendo eso, pues nos queda a a la n, que sale de esta suma, porque la suma se hace sobre k, entonces sería desde k igual a 0 hasta n-1 de a menos k. Entonces sería a la n, y si hacemos el cambio de la variable para poder hacer la convergencia, porque recuerden que es la suma sobre a la k, entonces simplemente hacemos el cambio, ahora ponemos positivo la k, cambiamos los signos, entonces sería de menos n-1, sería aquí, hasta 0. Entonces por eso es válida este cambio si le cambiamos aquí el signo a la k. Y pues esto converge, entonces sería a la n menos a este valor, que sería n-1, menos a este valor más 1, que sería 0 más 1, 1 menos a, y resolviendo pues nos da este valor de salida. Entonces estos serían los tres casos de esta salida. Entonces el paso 4 pues sería dibujar esa respuesta. Entonces, ¿cómo se ve esa respuesta? Se ve así. Más adelante la voy a dibujar en MATLAB, entonces no hay problema aquí cómo sale el dibujo, pero para que vean. Entonces, tenemos este caso. Entonces, otra vez, lo importante es identificar y escribir esa suma, que al principio a lo mejor les cuesta trabajo, pero poco a poco yo creo que si hacen ejercicios podrán llegar a esta parte, ¿no? Ya bueno, y ahora tenemos como un tercer ejercicio, tenemos el rec n, que aquí ya no me equivoqué escribiendo porque escribí rec n, entonces es el pulso rectangular de n puntos que ya habíamos tratado, por ese mismo. Entonces imagínate, tienen un sistema que tiene como respuesta al impulso un pulso rectangular y le está metiendo a la señal de entrada, como señal de entrada, otro pulso rectangular. ¿Cuál será la señal de salida? Este sistema pues es la convolución discreta de estos dos elementos. Entonces, aquí ya agrupé un poquito el paso 1 y 2 para no abreviar, es decir, alinear las señales y pensar en el desplazamiento de h de n menos k. Entonces, alinear las señales significa x de k, pues ya habíamos visto, está así, y h de n menos k, h de menos k estrictamente para n igual a 0, pues es el mismo pulso rectangular reflejado de esta forma, ¿no? Tenemos los dos pulsos, y ahora vamos a desplazar la n de menos infinito a infinito, es decir, vamos a desplazar esta señal h de menos k desde menos infinito a infinito para que aquí sea n menos k. Entonces, si observan bien, si desplazan otra vez de menos infinito hasta justo n, aquí ese es n igual a 0, o sea, si este punto lo pasan para acá, sería n igual a menos 1, que es lo que está indicado. Todas las interacciones que hay son 0, de menos infinito hasta n igual a menos 1, porque vale 0 toda esta señal. Entonces todos los productos valen 0 y la suma evidentemente pues vale 0. Entonces solamente nos va a interesar ver la interacción que hay en las otras n. Entonces aquí está escrito el caso 1, resumido es la salida del sistema es igual a 0 para n que va de menos infinito hasta n igual a menos 1. Entonces veamos el caso de la que no son 0 la salida. Los dos pulsos se traslapan hasta que uno queda perfectamente alineado con otro. Aquí ya no lo dibujé, pero es lo mismo que estamos viendo en la casa exponencial. Entonces está aquí entrando este pulso, si observan lo desplazamos, será aquí, aquí. Entonces si nos colocamos aquí, por ejemplo, pues el pulso, la interacción que hay es el producto de esto, que simplemente los productos dan 1, si se dan cuenta, pero hay que sumar. Pero ¿de dónde se va a sumar? Desde 0 hasta este valor de n, en la suma, puros unos vamos a sumar. Entonces si sumamos, pues será 1, por ejemplo, si pusiéramos aquí
1, 2 y 3 serían 3, exactamente. Entonces la n vale 2, entonces sería n más 1, si se dan cuenta. Si lo pongo en 3, pues sería 4. Si lo pongo así, si lo pongo en n igual a n minúscula igual a n mayúscula menos 1, pues serían desde 0 hasta n menos 1 los productos de 1. Entonces tendría n unos en realidad, es decir, n mayúscula. Entonces, el caso 2, pues cuando aquí está indicado, los dos pulsos se traslapan hasta que uno queda perfecto alineado con el otro. Entonces, pues simplemente nos queda la suma desde 0 hasta n de puros 1. Entonces tenemos, eso es válido para 0, para n minúscula, desde 0 hasta n mayúscula menos 1. ¿Cuánto vale? Pues lo que valga el n a n minúscula más 1, es lo que les comentaba. Esa es la suma. Entonces es una suma muy sencilla. Y el caso 3 es el que está aquí dibujado, es cuando está saliendo este pulso desplazado. Y entonces si se dan cuenta, el n ya está aquí. Por ejemplo, aquí sería, no sé, n más 2, n más 1, n más 2, por ejemplo, más o menos. Ahí está dibujado n mayúscula más 2. Entonces la interacción pues que hay pues sería simplemente el canto que queda en la parte izquierda hasta este valor del pulso que no se está moviendo. Entonces simplemente se sumarían estos valores nada más, y los otros por los productos que de esta parte de la señal pues serían 0. Entonces solamente va desde este valor, este canto que es el canto izquierdo, el canto derecho pues del pulso que se está moviendo es n, recuerden. Entonces, ¿cuál es el canto izquierdo de ese pulso que está moviendo? Pues simplemente, si aquí hay n, aquí sería n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 1, este valor. Entonces sería, depende del ancho del pulso. Recuerden que n mayúscula es el ancho del pulso, entonces por eso queda expresado en eso. Entonces, se queda, aquí sería desde acá. Entonces, ¿cuál es la interacción? Pues sería desde este canto izquierdo hasta el canto derecho de la señal que nos está moviendo, si se dan cuenta, hasta n menos 1. Entonces, esa es la interacción, lo que está aquí indicado en este corchete, bueno, este paréntesis, esta llave. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Pues eso lo escribimos como la suma que va de menos infinito a infinito. Bueno, aquí está la suma de convolución, y aquí le escribimos para acá que va desde n, desde este canto izquierdo de la señal que está moviendo hasta n menos 1 de lo que nos está moviendo. Entonces sería hasta n menos 1. ¿Y cuánto valen los productos? 1 por 1. Entonces, si ustedes hacen la suma, pues eso les dará 2n mayúscula menos n, porque evidentemente sí depende de n. O sea, si ustedes hacen más n, pues evidentemente ya verán el caso que se está moviendo de acuerdo, se van sumando más o menos. Entonces, y eso es válida para n que va desde n mayúscula, que recuerden que estamos en el caso anterior que era n mayúscula, hasta 2n, si ustedes observan, sería hasta 2n mayúscula. Ese sería el resultado. Y el caso 4, pues es el caso 4 cuando ya este canto ya está aquí afuera. Entonces, para eso todos los valores, todos los productos van a 0, o sea, si lo van moviendo hacia la derecha y hasta que salga de acá y hasta aquí afuera, pues que esté alineado aquí, pues evidentemente todos los productos por esta señal y por esta señal van a ser estrictamente 0, y el caso 4, pues la salida es 0 para n mayor que igual que 2 veces el ancho de ese pulso rectangular. Y el paso 4 pues sería dibujar esa señal que finalmente, si se dan cuenta, como tengo dos pulsos, sería una especie de triángulo cuya base es simplemente 2 veces el ancho de ese pulso. Eso es interesante. Eso también ya lo sabían, si se acuerdan bien, cuando hicieron la convolución continua, pues tenían dos pulsos de ancho determinado tau, pues la convolución continua les daba 2 veces el ancho de ese pulso. Entonces aquí sería simplemente eso, y pues y el valor máximo pues daría cuando ustedes tienen esto en 2n, estrictamente el máximo ocurre en esto, ¿no? En n más 1, justo. N menos 1, aquí lo ponen, y aquí n menos 1 más 1, aquí sería n. ¿Ok? Entonces aquí sería 2n, n y n. No le puse aquí el valor, pero aquí es n. Entonces es un triángulo, entonces la convolución va subiendo, llega a un máximo y después decae, y el ancho de este pulso, de este triángulo es 2 veces el ancho del pulso rectangular.
Entonces, eso ya lo veremos más adelante también, para que vean en los programas. Y el inciso C, que si ustedes van a la presentación, el inciso C sería el inciso C es simplemente tienen dos exponenciales, a a la n UDN, aquí tienen ADN y el impulso sería BDN UDN. No son necesariamente iguales, A y B, entonces tienen que manejarlo como dos constantes diferentes estrictamente para el resultado, y ese resultado entra en lo que se llama el desafío 1. Entonces ustedes van y ahí es parte de su desafío, entonces resolver ese problema, ¿no? Entonces si lo resuelven, pues como ya mencionaban, el desafío tiene en realidad 2 puntos extras del examen, entonces este es parte del desafío, pues depende qué tanto resuelvan del desafío. Entonces si lo resuelven correctamente, pues seguramente tendrán este punto y además el punto extra si hacen la otra parte del desafío. Entonces aquí no lo explicaré el resultado. Y finalmente la última expresión es interesante porque pues finalmente tenemos dos sucesiones explícitamente escritas con impulsos unitarios, como ya hemos mencionado que se puede hacer. Entonces tenemos la sucesión de entrada, que simplemente es 2 delta de n menos 1 menos 0.5 delta de n menos 3. Si aquí dibujamos, esta sería 2 delta menos 1 es un impulso centrado en n igual a 1, aquí está, y de amplitud 2. Y que está en n igual a 3 sería menos 0.5 de ese impulso. Y tenemos aquí la respuesta al impulso sería, todo lo demás vale 0, no es necesario explicitarlo, es simplemente solamente dónde es válido, porque recuerden que por definición de los impulsos, pues todo lo demás es 0, si no está explícito. Entonces, menos 3 delta de n menos 1, pues tenemos un impulso que vale menos 3 en n igual a 1, y delta de n menos 2, pues sería un impulso que vale 1 en n igual a 2. Entonces, esta es la respuesta al impulso y x de n. Y ustedes podrían hacer exactamente lo mismo que está indicado en la otra parte, perdón, en la parte de creo que también esta parte en el desafío, no se recuerdo, pero ya ustedes verán el desafío. Entonces tenemos, aquí ustedes podrían hacer exactamente el paso 1, paso 2, etcétera, y ir desplazando uno por uno y viendo las interacciones y sumando, ¿no? Es muy, muy, muy fácil en realidad hacerlo con el procedimiento que les indiqué. Sin embargo, hay una cosa interesante que hay que entender también, es cuando ustedes tienen la convolución de x de n por un impulso desplazado, simplemente es la señal colocada en ese impulso. Entonces, esto es más o menos como Fourier cuando hacían la convolución en frecuencia, que en AM, por ejemplo, que tenían la señal y después modulaban, entonces tenían impulsos, entonces se centraba el espectro de la señal original en ese impulso y se trasladaba a la frecuencia de ese impulso. Aquí es más o menos lo mismo, nada más que estamos hablando del tiempo discreto. Entonces, x de n convolución con delta de n menos k, pues simplemente es x de n menos k. Aquí lo hice bien porque aquí me estaba equivocando al escribir, entonces aquí lo repetí, ¿no? X de n menos k. Entonces, si observamos que a eso se cumple, pues podemos hacer la convolución de esas dos señales que están indicadas, que es la salida. Entonces, aquí tenemos la señal x de n y aquí tenemos la señal h de n. Entonces, sería aquí, pues tal cual, la convolución es distributiva, es decir, hacen tal como si estuvieran haciendo multiplicación, indicando, entonces hacen 2 delta de n menos 1, lo multiplican, bueno, hacen la convolución con y de con y lo indican, ¿no? Entonces aquí está indicado 2 delta de n menos 1, convolución con menos 3 delta de n menos 1, más la suma de aquí sería 2 delta de n menos 1 por sería 2 delta de n menos 1, convolución con delta de n menos, y así sucesivamente desarrollando cada uno de los productos y haciendo la suma de todos esos productos. Entonces, lo importante aquí es que simplemente al analizar, pues vemos cuál es la convolución de esto con esto. Pues si observan bien, pues lo que dice aquí es que algunos se tienen que comportar como n, y la x de n, y la otra sería delta de n menos k. Entonces vamos a ver el primero que fuera como la x de n, entonces dice que sería x de n menos k. Entonces sería, la parte de que son las constantes, pues eso no cambia porque está en una suma. Recuerden que eso sale de la suma, sería menos 6.
y nada más nos quedaría delta de n menos 1 convolución de delta de n menos 1, pues sería delta de n menos 1, que sería lo que está indicado aquí, que sería esta parte, y tendríamos que colocar, recuerden, entonces ahora la x de n menos k, entonces la n de en ese caso pues correspondería aquí lo que tiene aquí, n menos 1, entonces sería n menos 1, aquí está indicado, n menos 1, y eso se va a centrar en este menos 1, entonces sería n menos 1 menos 1, entonces es que escribir esto aquí, y esto corresponde al menos 1 de acá, entonces después simplificamos, o aquí por ejemplo 2 delta de n menos 1 por delta de n menos 2, aquí sería 2, aquí está, y aquí sería, repetimos que sería 2 delta de n menos 1, que sería como esta n, nada más que ahora aquí vale n menos 1, y lo centramos en k igual a 2, que sería en este caso 2, entonces sería n menos 1 menos 2, y así sucesivamente sería menos 0.5 por menos 3, pues le daría 1.5 de delta de n menos 3, que es esta, y lo centramos en n igual a 1, exactamente, y así, y en cada una de estas, y simplificamos, si se dan cuenta, al final es algo mucho más sencillo, aquí se nos queda menos 6 delta de n menos 2, entonces tenemos un impulso que está en menos 2 y vale 6, después tenemos 2 delta de n menos 1 menos 2, delta de n menos 3, entonces tenemos un impulso que está en 3, y vale 2, 1.5 de delta de n menos 4, esto es 1.5 que está en n igual a 4, y aquí tenemos 0.5 de delta de n menos 3 menos 2, es decir, de delta de n menos 5, entonces tenemos menos 0.5 en un impulso que está en 5, y sería el resultado, y todos los demás pues son ceros. Entonces si hacen esto igual con el procedimiento anterior, deberían tener exactamente el mismo resultado. Nada más que cuando tengan así explícitamente los impulsos, y no son tantos, pues pueden hacer estas operaciones matemáticas directamente. Si se dan cuenta, no hacen ni siquiera la suma de convolución, simplemente pues hacen el producto con esos impulsos, porque es como estar multiplicando por 1 y nada más simplemente centrándolos adecuadamente en el tiempo discreto. Entonces esa es la parte de los 5 ejercicios, y pues en esta parte seguiré entonces ahora con la parte correspondiente. Entonces estábamos en los ejercicios y sigo en la presentación. Y bueno, en esta parte lo que vamos a ver es el programa de MATLAB, que es parte de lo que tienen que hacer en su tarea también. Y aquí tengo un programa de MATLAB que hace la convolución precisamente de señales. No estoy utilizando el comando de MATLAB, que más adelante lo menciono, que está ahí incluso en el programa, pero es nada más como comparación de que está correcto nuestro resultado. Entonces este programa pues tiene el inicio y la continuación aquí está. Aquí tengo las señales de entrada. Si se dan cuenta, aquí puse la señal de entrada, que es, bueno, aquí no es un, ¿cómo se llama? Un impulso, sino es un pulso rectangular, porque bueno, pues no podemos generar estrictamente en la computadora un escalón, sino que tendríamos que generar un escalón limitado, pues se vería más como como un pulso rectangular de tantos valores diferentes de 0. Y aquí tenemos la exponencial que hemos manejado, a la n, y entonces aquí está el vector n que estamos manejando. Y la respuesta al impulso pues es la señal pulso rectangular que dije. Bueno, aquí es la otra opción que quería mostrarles, o sea que esta es otra, lo que vimos aquí, en vez de tener una señal exponencial, pues tenemos una respuesta al impulso que es otro rect, como el caso que vimos. Y bueno, aquí dibujamos las dos, la respuesta al impulso, la señal de entrada, y hacemos los pasos que se están indicando, es decir, con este comando flip LR hacemos el reflejo de la señal, el H de K, en realidad hacemos H de N, y aquí le puse H de K1, hacemos H de K, aquí la dibujo, aquí está indicada, y bueno, aquí calculo algunas longitudes de los vectores, se alinean las señales como están indicado, alineamos las señales. Para alinear las señales pues yo tuve que hacer aquí algo que, digamos, agregarle ceros antes, agregarle ceros después, para pensar y colocarlos exactamente en medio, las dos señales, porque si no, no funcionaría. Entonces aquí alineamos las señales de esa forma. Entonces aquí están alineadas como verán en el programa, y después, una vez que está alineada, aquí están graficadas la alineación de esas dos señales,
Y esta es una rutina que nos permite hacer precisamente la suma de convolución, es decir, desplazamos la señal reflejada h de k todo el tiempo n y sumamos todas las sumas en todos los desplazamientos que hacemos temporalmente. Aquí sí hay que hacer n por n, es decir, una n desplazamos, una n desplazamos, una n aquí no estamos escribiendo las interacciones. Esta es una rutina que hace la suma de convolución. Esto que está aquí hace la suma de convolución en realidad. Entonces esta rutina, independientemente de la señal que pongamos, siempre obtendremos la suma adecuada de convolución, es la respuesta del sistema. Entonces tenemos perfectamente y graficamos la señal de salida y finalmente comparamos con lo que MATLAB hace, que es esto que llama convolución, la entrada y la respuesta al impulso, y graficamos para ver si coinciden. Sin embargo, tengo que comentar que este comando de convolución no hace esta rutina, no sigue estos pasos y no hace esta rutina, no implementa esta rutina. Más adelante verán cómo le hace MATLAB utilizando la transformada discreta de Fourier, porque finalmente también lo veremos. Entonces digamos que es una forma más eficiente de hacer esa convolución discreta, lo hace en la frecuencia y lo regresa al tiempo en realidad. Y es muy interesante, entonces lo aprenderemos a hacer, pero más adelante. Entonces de aquí no hay nada que no se haya visto, es decir, simplemente es la rutina programada paso a paso. Entonces, veamos, estas son las figuras que vamos a obtener, que les mencionaba, la señal x de n, la respuesta al impulso reflejada, alineada a las señales, y las señales de salida con nuestra rutina y las señales de salida con la rutina de MATLAB. Si se dan cuenta es exactamente igual, quiere decir que está bien. El programa lo tienen ahí y lo voy a correr en este momento, la tienen en el aula virtual y lo voy a correr en este momento. Y finalmente, ahorita voy a salir de aquí, voy a correr el programa, aquí está el programa y pues lo corremos. Y si se dan cuenta, pues son las figuras que les mostré. Entonces, no hay nada extraordinario, ustedes pueden hacerlo ustedes, es una parte de las tareas, pasar este programa a Python, entonces tendrán que hacer este programa a Python. Creo que está en su tarea, o si no está en el desafío, pero en algún lado está. Entonces tenemos la señal de entrada, la respuesta al impulso. Si se dan cuenta aquí, la respuesta al impulso pues la reflejamos. Entonces tenemos esto, y aquí está interesante, es lo que hicimos, que llamaba la alineación de las señales, que tenemos precisamente. Tenemos la señal de entrada, nuestro pulso rectangular, y nuestra respuesta al impulso perfectamente alineada. Si se dan cuenta, justo está en el instante de tiempo. Aquí sería el 0, si lo quieren ver así. Aquí no está indicado el tiempo estrictamente, simplemente son las muestras que están indicadas, está numerado el vector nada más. Entonces no hay que preocuparse, porque de todos modos MATLAB no los ordena, no les da el tiempo estrictamente, sino tienen ustedes que pensar en el tiempo, entonces, y crear su eje. Entonces aquí está la alineación, y después con la rutina pues obtenemos lo que está en la figura 5, que corresponde a la salida de nuestra rutina, que si se dan cuenta pues empieza a incrementarse, y lo que les decía anteriormente en la respuesta al impulso, pues todo esto se mantiene constante en 2, si se acuerdan. Aquí no, porque aquí empieza a salir la exponencial del pulso rectangular, entonces empieza a disminuir la interacción, entonces y tiende a 0 en algún momento. Entonces esto sube, pero no se mantiene siempre en 2, como si fuera la respuesta al impulso, si fuera, una respuesta al escalón como la que vimos en el primer ejercicio. Entonces aquí sí disminuye. Voy a cerrar estos y voy a correr otra vez el programa. Pero voy a cambiar, ahora voy a poner que la h de n es esta, y quito esta. Bueno, esto lo puedo dejar, de todos modos, no va a pasar nada. Lo dejo porque de todos modos no va a pasar nada, porque va a hacer caso a esta parte. Entonces, y pues corro la rutina, pues no lo tengo que cambiar. Yo puedo cambiar aquí, mi programa funciona independientemente de qué señales estén. Es decir, esta parte funciona perfectamente y calcula bien la convolución de 2 señales. Y pues corremos esto. Y pues lo que tenemos es lo que les mencionaba. Ahora tenemos el caso de 2. Tenemos la figura 1, tenemos la señal x de n, un pulso rectangular. En este caso tenemos 0, en realidad vale 9, porque en la décima vale 10.
vale 0, perdón, entonces aquí es 1, 2, 3, vale 9, esa es la señal de entrada. Tenemos la señal 2 que corresponde al mismo pulso, otra vez lo mismo, del mismo ancho, la reflejamos, este es H de menos K, lo reflejamos y bueno, les voy a mostrar la parte alineada, que es lo que me interesa. Y aquí están los dos pulsos alineados, precisamente para poder hacer recorrer esto que está en rojo, lo hacemos recorrer de menos infinito a infinito. Bueno, es estrictamente pues nada más las muestras que tenemos, ¿no? Infinito, infinito, pues no en este caso. Pero entonces hacemos esto y aquí nos da simplemente el resultado, pues es el triángulo que ya les mencionaba, ¿no? Que empieza aquí en 0 y empieza a crecer y después se hace otra vez 0 en 2 veces ese ancho, es decir, 2n se hace 0. Entonces, y vale n, si se dan cuenta, cuando estamos en máximo, vale n. Entonces tenemos esto perfectamente aquí, el triángulo. Y después vale 0 porque ya los dos, no hay interacción entre los dos pulsos rectangulares. Entonces, la rutina y el de MATLAB hace lo mismo, entonces quiere decir que está bien nuestro programa. Es el mismo resultado de la salida de esa convolución. Entonces voy a continuar con la presentación para terminar. Bueno, antes de terminar, si ustedes quieren correr su programa en MATLAB no hay ningún problema, pero en algún momento se les solicitará, ya sea en la tarea o en el desafío, no recuerdo en qué momento les solicito, que ya tienen que programar esta rutina precisamente en Python. Entonces sí, probar esto. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, lo único que nos hace falta en este momento es ver los conceptos de estabilidad y causalidad del sistema lineal invariante en el tiempo. Es decir, ya sabemos cómo se comporta el sistema lineal invariante de tiempo a través de esta entrada y salida, a través de esta suma de convolución. Sí conocemos perfectamente la respuesta al impulso del sistema, que es lo que está aquí. Entonces, si ustedes recuerdan bien, entonces en la metodología lo que tenemos que hacer es que la respuesta al impulso la tenemos que reflejar siempre. Entonces, si ustedes observan la respuesta al impulso, si la reflejan, pero imagínense que ustedes tienen valores que te vuelven, que son futuros. Digamos que si en algún momento, para que se pueda realizar el sistema, tiene que ser, recordemos que no tiene que depender la salida del sistema, no puede depender de valores futuros de la señal de entrada. Eso dice la causalidad, para que el sistema sea causal. Entonces nosotros tenemos que considerar que la señal que estamos metiendo x de k, pues evidentemente no, si es una señal real, lo estamos recibiendo a lo largo del tiempo, entonces estamos hablando de una señal que es causal. Entonces a esa no nos preocupamos, o sea, la x de k será causal, pero la h de k, ¿cómo tiene que ser para que el sistema cumpla esta condición? Entonces, si ustedes, imagínense que la señal que tienen es la señal exponencial compleja que va de menos infinito, que originalmente teníamos, y menos infinito, imagínense que ahora fuera al revés, o sea, la que teníamos como h de n era desde 0 hasta infinito. Pero imagínense que ahora es al revés, o sea, empiezan con la señal esa como de menos infinito hasta 0. Entonces, cuando tienen que hacerla, imagínense que están en el instante n igual a 0. ¿Ok? ¿Qué van a hacer cuando hagan la convolución? Pues van a reflejar la señal. Entonces, todos los valores que son negativos se tienen que volver positivos. Y eso significa, si están en el instante n igual a 0, que es el presente, imagínense, pues ahora van a requerir los valores futuros de la respuesta al impulso. Entonces, eso no puede ser, ¿ok? Entonces, si observan bien, el sistema tiene que ser estrictamente, la respuesta al impulso tiene que ser igual a 0 para n igual a 0. Es decir, como hemos dibujado en todos estos casos la respuesta al impulso, que va desde 0 hasta infinito, porque después cuando la reflejamos, eso que aparentemente es el futuro, en realidad es el pasado. No sé si me explique. Aunque estemos en el instante n igual a 0, por ejemplo, que fuera el presente, y ustedes digan, pero es que yo tengo mi impulso que va a n a infinito y eso es futuro. Y efectivamente eso es futuro, pero cuando hacen la convolución, en realidad no hacen la convolución con una señal del futuro, sino la voltean, la reflejan y entonces eso se vuelve el pasado en realidad. Entonces,
Si es al revés, si tuvieran valores negativos de la respuesta al impulso, cuando la reflejen se va a volver el futuro. Entonces, estrictamente la condición de causalidad en un sistema lineal invariante en el tiempo, pues dice que la respuesta al impulso tiene que ser estrictamente igual a 0 para valores de tiempo negativo. Eso es la parte importante, como las que hemos visto en estos ejemplos. Entonces, más adelante regresamos a esta parte en el diseño de nuestros filtros, ya recordaremos eso, pero es importante. Y para que el sistema sea estable, pues simplemente pues aplicamos una entrada acotada y vemos qué hace el sistema. Entonces, entrada acotada que está aquí indicada, entonces si acotamos la salida del sistema, recuerden que así lo hemos hecho, que es la suma de convolución, acotamos toda la suma, y esto por la desigualdad de Cauchy-Schwarz tenemos que es simplemente productos de magnitudes, ¿no? Entonces, perfectamente, se dan cuenta, aquí la entrada simplemente está desplazada, pero si está acotada, desplazada en el tiempo, pero en amplitud está acotada, pues seguirá estando acotada independientemente que la desplacemos en el tiempo. Entonces, la entrada está acotada. Entonces, para que la salida sea acotada, pues este término, esta suma que corresponde a la respuesta al impulso, si se dan cuenta, pues tiene que ser acotado. Entonces, estrictamente, para que el sistema sea estable, la respuesta al impulso, además, tiene que ser de este estilo, que la suma de todos los componentes de la respuesta al impulso de ese sistema tienen que ser estrictamente finitos, la suma de los componentes. Entonces, eso se dice que la respuesta al impulso tiene que ser absolutamente sumable. También ya regresaré a eso, pero todos los que mostramos, las respuestas al impulso que mostramos son absolutamente sumables, como la exponencial que decae, o el pulso rectangular, entonces son estrictamente sumables. Entonces esos sistemas son estables. Entonces hasta ahí dejaré estos dos conceptos, de todos modos los necesitaremos más adelante en el diseño de nuestros filtros, pero aquí no los desarrollaremos más. Y con esto ya concluyo la presentación de este capítulo, de esta tercera semana normalmente, que está así previsto. Y pues cualquier duda que tengan, pues estamos en contacto y pues adelante con las tareas, los desafíos y por supuesto en el examen también. Échenle ganas y nos vemos. Saludos. Terminaré el registro de esto. Hasta luego.